Hola a todos, soy Marcos Terry del Plata y en el video de hoy voy a hablar de el largo de los trenes. Existe una manera de que yo no viaje apretado en hora pico y lo que primero se te viene a la mente es ver, bueno, capaz en los subtes podrían entrar más personas. Pero ¿cómo hacemos eso? A ver, para arriba, o sea, subtes doble piso no pueden haber porque el alto está delimitado por el techo del túnel. El ancho del tren también está delimitado por el ancho del túnel. Entonces la opción sería agregar más coches por formación. Y lo cual, bueno, parece más sencillo. Simplemente tenés que agregar un coche más al final de toda la línea de coches. Pero eso tiene algunos problemitas. Para empezar, con las formaciones que tenemos hoy en día, muchas no pueden unirse y pegarse libremente. Por ejemplo, los CAF 6000 de la línea B vienen en triplas, es decir, una cabeza, un coche del medio y la otra cabeza. Es por eso que en la línea B, que tienen 6 coches por formación, tenemos 2 triplas unidas y no se puede ir de punta a punta del tren. Mientras que en la licitación nueva que se hizo para los nuevos coches de la línea B, se pide que se pueda transitar de un lado al otro. Por ejemplo, como pasa en la línea A, donde es un pasillo continuo y tenés 2 cabeceras con 3 coches en el medio. Pero bueno, fíjense eso, la línea A tiene 5 coches por formación, uno menos que la línea B. Entonces vemos que si queremos hacer las formaciones más largas del subte, tenemos que tener en cuenta cómo el fabricante permite que se puedan unir como piecitas de Lego los distintos coches que compramos para el subte de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es el material rodante? Así que cuando nosotros queremos un tren más largo, bueno, se puede adaptar lo que tenemos, pero generalmente se compra un nuevo y se compra específicamente para cumplir con nuestras necesidades. Ahora, hay otro punto muy importante que sí tiene que ver con la infraestructura, pero no exactamente con el tamaño del túnel, sino con el tamaño de las estaciones. Por un lado, tenemos el ancho de los andenes, es decir, un tren más largo significa que tiene más personas que si se van a bajar del tren van a ir al andén y van a querer ir todos hacia la puerta para salir de la estación. Si los andenes son muy angostos, entonces la gente va a estar incómoda e incluso si se amontonan sobre el borde del andén, entonces sería muy peligroso eso. El tema es que como muchas veces los andenes y la vía, todo ese espacio del túnel está abajo de la avenida, qué tan ancha o angosta puede ser una estación depende del tamaño de la calle, ya que si queremos hacerla más ancha, yendo por debajo de los edificios, tenemos un problema porque estaríamos yendo en propiedad privada y requeriría una expropiación. Que no es imposible porque cada vez que el subte hace una curva pasa por abajo de lo que serían las casas, pero es complicado, más que nada pensando porque abajo de la calle, abajo de los edificios tenemos caños, tenemos cables, tenemos sótanos, estacionamientos, etcétera, etcétera. Entonces es complicado ver dónde podemos extender el tamaño de nuestros andenes. Lo otro que sería fundamental si queremos extender el largo de nuestros subtes es extender los andenes. La línea A es una de las más usadas, es la tercera más usada y aún así es más corta que la línea B o la línea D. Si ustedes van en la línea A, ven dónde para la cabeza de la formación y ven dónde termina el andén, van a ver que están muy cerca, a excepción de Plaza Miserere, donde los andenes son un poco más largos. Por lo que si pensamos en agregarle 6 coches por formación a la línea A en lugar de los 5 que tiene hoy en día, vamos a tener el problema de que en las estaciones más históricas, o sea, las que van desde Plaza de Mayo hasta Primera Junta, toda la gente que esté en ese último coche no se va a poder bajar porque no va a tener andén, va a tener que moverse hacia el próximo coche para poder bajarse. Lo que podríamos hacer es extender el tamaño de nuestros andenes, es decir, hacer un pequeño andén que se extiende un poco sobre el túnel y que es más finito que el resto de la estación. Una cosa así se podría armar para la línea A. ¿Es medio provisoria? ¿Es medio precaria? Lo es. La otra es que bueno, simplemente hagamos que en ciertas estaciones históricas las puertas de ese coche no se puedan abrir. Pero bueno, generaría, me parece, más molestia a los pasajeros. Ahora hay otro problema.
con hacer más largos los subtes, y es que van a estar más cerca el uno del otro. Es decir, en lugares como por ejemplo Japón, yo me subí a subtes de 10 formaciones. Son largos como un tren general de larga distancia de acá de Argentina, pero son usados para todos los días en algunas líneas del subte de Tokio que requieren tanta capacidad de pasajeros. Lo que sucede es que en Tokio hay muchos más kilómetros por estación, mientras que por ejemplo en Buenos Aires, en la sección histórica tenemos 500 metros o incluso menos, más que nada en la línea A, donde antiguamente las paradas eran de un tranvía. Entonces, si queremos meter trenes cada vez más y más largos, para que eso funcione en la línea A, deberíamos clausurar algunas estaciones. Es que no suena lindo el hecho de tener que clausurar estaciones, pero si la línea A siguiese expandiéndose y que requiriera cada vez trenes más grandes, estaciones como Sáenz Peña, Piedras o quizás Plaza de Mayo quedarían como estaciones históricas, pero no tan importantes y donde el tren quizás no se detendría, porque recuerden que también más estaciones en un recorrido son más paradas, o sea, más tiempo que el tren no se mueve, haciendo más largo el viaje. Da un poco de dolor de cabeza pensar cómo podemos expandir la capacidad del subte teniendo estas limitaciones, y vemos que no es imposible, es decir, si uno quiere se puede hacer. El tema es que tendríamos que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas, por lo que ¿cuáles son los subtes más largos y los subtes más cortos? Bueno, el más corto es la línea E, con 5 coches por formación. Tiene sentido siendo que es la línea menos usada. Luego tenemos la línea C, una de las más importantes porque conecta los nodos norte a sur. Sin embargo, hasta hace poco tenía formaciones de 5 coches nada más. Usaba las mismas formaciones que la línea A. La línea C puede aguantar 6 coches por formación e incluso tiene formaciones de ese estilo. Los Nagoya son formaciones de 6 coches y que son mejores para la línea C justamente por toda la gente que está viajando. Luego le siguen las líneas B, D y H que tienen 6 coches por formación. Ahora, estas formaciones del subte ¿son más largas o son más cortas que trenes metropolitanos? ¿Cuáles son los trenes más largos que tenemos? Para empezar, vamos a ir con el más corto de todos. Sería el tren universitario. Es un cochecito chiquito que se la banca hace no sé cuántos años ya acá en trenes argentinos. Le siguen luego con 2 coches por formación todos los coches motor que tenemos en los servicios regionales, o sea los Materfrag que están por ejemplo en el tren del Valle, o por ejemplo el que está en el tren de Paraná, o el que estaba hace poco en el tren regional de Santiago del Estero. Luego le seguirían los que tienen 2 coches por formación, pero que se le suma la locomotora. Por ejemplo, los servicios diésel del Mitre, los que van a Zárate o a Capilla del Señor, son así, son 2 coches de pasajeros y luego una locomotora. Luego siguen los que tienen 3 coches por formación. Tenemos a los del servicio divisadero de Pinamar. Estos coches españoles se los conoce como tripla y tampoco son los únicos en Argentina. Por ejemplo, los trenes del Belgrano Sur también son triplas. En el caso del tren Lozano es una única tripla, mientras que para el resto de trenes ya vamos a ver. Luego, si hablamos de 3 coches con una locomotora, estamos hablando entonces de el tren Amonte o el tren a Lobos, ya sea Cañuelas Lobos o Merlo Lobos. El tren Mercedes también tiene 3 coches por formación, o incluso el Aido Temperley. Ahora, si hablamos de 4 coches por formación, tenemos al tren solar de la quebrada de Humahuaca, que son 2 duplas unidas, y al tren de Villa María, que también son 4 coches más una locomotora. Con 5 coches solamente está el subte de Buenos Aires. Luego, pasando a los 6 coches, tenemos por ejemplo el servicio diésel a Chascomús, que yo no sé por qué es tan largo. Luego, por ejemplo, el Belgrano Sur y el Belgrano Norte también tienen 6 coches por formación, sumando a la locomotora. El Mitre y Urquiza también de 6 coches por formación. Pasando a las 7, tenemos a la línea Roca con sus trenes eléctricos de 7 coches por formación. Ahora, si le agregamos una locomotora, tendríamos a la línea San Martín e incluso al tren patagónico de Viedma a Bariloche. Ahora, llegando a los 8 coches por formación, tenemos al Rosarino, pero hay un tren metropolitano que le gana a estos servicios de larga distancia, y ese es el Sarmiento entre Once y Moreno. Ese tren que uno lo ve todos los días en zona oeste
tiene 9 coches por formación, es uno de los más largos. Pero no es el más largo, le ganan otros trenes generales. Le sigue el Bragado y el Cordobés, que ambos también tienen 10 coches por formación. Luego el Tucumano, que con sus 30 horas de viaje tiene un largo de 11 coches más su locomotora, y llega entonces el puesto número 1 para el marplatense. Esta bestia, si bien no hace el viaje más largo de SOFCE, hace el viaje más usado, más que nada ahora, en temporada de verano, e incluso el más rentable de toda la empresa, con 12 coches por formación más la locomotora. La verdad que es tremendo. Uno se pone a pensar y son cosas enormes viajando. Son mini ciudades, son mini hoteles los trenes. Y eso es la verdad lo que me encanta. Soy Marcos de Rieles del Plata y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y dejar su comentario. ¡Chao!